Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Sí, señor, sí, señoras, señoritas, señoritos, señorites. El lunes a esta hora hablamos del libro y estamos con Antonia Sepúlveda. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, ¿y tú, Anto? ¿Cómo va ese inicio de noviembre? Bien, se viene mi cumpleaños, así que estoy emocionada. ¡Ey! ¡Maravilla! Me encanta. Oye, vamos a hablar de... ¿Viste que estamos haciendo este recorrido por el mundo con la Antonia? Sí. Vamos a hablar de escritoras estadounidenses que nos gustan. Vamos a darle a las canadienses su espacio propio porque podemos estar Margaret Atwood. 3 horas hablando de Margaret Atwood por eso. Sí, hoy día le tocaba a las gringas, así que ya era su momento de brillar. Porque hay que recordar que no todo es malo en Estados Unidos. Han producido cosas buenas. Sí, muy buenas. De hecho, traje autoras favoritas, así que estoy muy emocionada. Igual, yo cuando dijimos autoras estadounidenses me puse a pensar porque yo dije, hoy no sé si he leído estadounidense, y después veo mi librero y está lleno de gringas, pues yo sí leía estadounidense, solo que no lo consideraba como tienen una perspectiva tan distinta de las cosas, las que yo leo al menos, como uno no se imagina que sean gringas. Es que, bueno, de nuevo, quizás hay que recordar que Estados Unidos es un lugar muy grande, sí, donde hay muchos mundos que se evitan. De hecho, yo, muy periodista, obviamente no podía no traer a Joan Didion, la reina del nuevo periodismo. Para la gente que no sabe, la Joan Didion es como esta pluma novedosa dentro del periodismo, de lo que son las crónicas periodísticas desde una perspectiva literaria. Y de hecho, lo que tengo que decir es un compilado se podría decir crónicas, pero son crónicas autobiográficas. Ella cuenta toda su vida a partir de... Ella es de Sacramento, como Greta Gerwig, así que yo amamos Sacramento. Puras mujeres maravillosas salieron de este lugar, California. Así que ella cuenta esta trayectoria con respecto a su familia, los estudios que ella tuvo, cómo se tuvo que hacer espacio y voz dentro de la literatura y el periodismo. Ella cuenta cosas muy interesantes, por ejemplo, de anécdotas con Ernest Hemingway, por ejemplo, y otros autores de renombre súper importantes. Como ella fue ninguneada también en el periodismo. Y yo leí este libro, de hecho, cuando estaba estudiando todavía en la universidad, y a mí me abrió como un mundo nuevo de posibilidades con respecto a las mujeres periodistas. Como siempre nos enseñan en la escuela a hacer como el periodismo tradicional, escribir en el diario, etcétera, pero como que uno no se imagina, y eso que son muchas escritoras las que son periodistas, pero siempre se les divide como periodista y escritora, y no una periodista que es escritora. Entonces, a mí me gusta mucho eso de Joan Didion, y este libro lo traje particularmente por eso, porque siento que es un libro que, sobre todo a la gente que estudia periodismo y las mujeres, es muy fácil identificarse con ella y con esta pluma, que es muy, muy entretenida. La verdad es que yo me arrepentí mucho de no haberla leído antes, porque yo leí muy poquito de Joan Didion, así que yo, amadísima. Pero a mí me pasa... Te lo digo ahora, yo no he leído a Joan Didion. ¿En serio? Y una de las cosas fabulosas de nuestro trabajo es que todo el tiempo estamos descubriendo cosas, y todo el tiempo, ¿cómo no había leído esto antes? Así que me parece muy bien, pero hay que dejar ir la culpa, amiga. Hay que dejar decir, bueno, ya. Qué bueno que la estoy descubriendo en este momento. Claro, todo llega a su momento. Hay tantísimo por leer y por ver y por escuchar. Sí, y de hecho, traje 2 afro y 2 blancas, así que tenemos acá un poco de diversidad. Y a la otra autora blanca que traje de Estados Unidos es a Tara Westover, que recién la Anto me contaba que ella no la ha leído. No sé, desconozco si la Tara tiene más libros, pero este libro se hizo muy, muy, muy popular ahí por el 2019, 2020, por ahí. Yo de hecho lo leí en ese tiempo, ya está súper, es de los más viejos que tengo, así como está súper amarillo, así horrible. Este libro se trata, también es una autobiografía de esta mujer, que ella es de Idaho, entonces tiene obviamente una familia muy conservadora, muy ultra religiosa, como son estas zonas en Estados Unidos, y una familia muy, muy grande. Ella es la única mujer de esta familia, bueno, además de la mamá obviamente, pero esto en parte en el año 90 y tantos, porque el papá estaba obsesionado con la idea de que el 2000 se acababa el mundo. Me acuerdo, Y2K. Sí, entonces ellos tenían un búnker en la casa, abajo de la casa. Ellos vivían obviamente en una casa muy humilde, tipo media agua, por decirlo así, en el campo. Trabajaban en el campo, ellos cultivaban sus propios alimentos, por ejemplo. La mamá se dedicaba a la medicina alternativa. Entonces ellos estaban como ultra preparados para este fin del mundo que se venía en el 2000. Y llega el 2000, no pasa nada. Queda como la embarrada en la familia, porque efectivamente todo lo que habían hecho durante todos estos años era prepararse para ese fin del mundo.
obviamente yendo a la iglesia siempre, como mandándose a Dios para que los cuidara en esto, y finalmente no se acaba el mundo y no saben qué hacer, como que siguen su vida normal, y ella queda como muy en la nada porque nunca fue al colegio, nunca había ido, por ejemplo, a un hospital. Ellos tenían todo como en su mundito que hicieron como en su terreno, y ella no conocía nada más del exterior. No sabía leer, no sabía lo básico de matemática, etcétera. Entonces ella comienza a cuestionarse esto de por qué su vida era así. Entonces de a poquito ella empieza como ya a ir al colegio, empieza a aprender cosas, pero los papás súper en contra de que ella como que se abriera al mundo. Y finalmente ella llega a Cambridge, si mal no recuerdo, o bueno, una de estas universidades sí, a Cambridge. Llega a Cambridge a estudiar, entonces como que... Historia, además. Sí, claro. Entonces, ella cuenta como todo este recorrido gigante que tuvo para llegar a ese punto, y de hecho, bueno, ella tiene anécdotas súper impactantes de cuando llega a Cambridge, por ejemplo, en una de sus clases le hablan sobre el Holocausto y ella no tenía ni idea de quién eran los nazis, no sabía lo que era el Holocausto, no sabía lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, una persona totalmente ignorante, pero porque su familia la tuvo así como reclusa en esa casa sin saber nada del mundo exterior. Entonces, ella tiene como este redescubrimiento propio muy impactante, que a mí me gusta mucho su historia, es muy entretenida. Sí, me acordé de estos libros sobre los menonitas. ¿Cómo se llamaba ese libro que se hizo la película? Después me voy a acordar. ¿De qué? Que hay un libro sobre mujeres menonitas, que es eso mismo, ¿no? Que queda recluida, etcétera. Después me voy a acordar porque hay una película muy buena de un caso que sucedió en Bolivia. Pero volvamos a Brit Bennett. Brit Bennett, sí. Acá ese libro ha sido muy famoso. Sí. Este libro también fue muy popular, así como por el 2022 yo creo que se empezó a hacer muy famosito. Y es muy interesante también porque Brit Bennett nos habla acá sobre, bueno, es una ficción, pero es algo que sucedía, de dos hermanas, Desire y Stella. Ellas son mulatas, esto significa que son personas que son hijas de raza negra y blanca, como una mixtura. Uh-huh. Pero ellas tienen una, digamos, te cuentan la infancia, qué sé yo, pero llega un punto en el que los padres se separan, qué sé yo, y ellas también, cuando llegan a la adolescencia, se separan. Una se va a, digamos, como al lado más pituco de Estados Unidos, y ella sigue en su pueblo, que no recuerdo bien dónde queda, en Luisiana. Uh-huh. Queda en Luisiana, y la otra se manda a cambiar, así se va, y no tienen más contacto en muchos años. Y esta, en la que se va, decide comenzar una vida de blanca. Entonces ella, horrible, porque... comienza a codearse con pura gente blanca, teniendo una vida de blanca, un esposo blanco, etcétera, pero siempre fue obviamente rechazada por esta sociedad. Y cuando se reencuentra con su hermana es impresionante porque vive el racismo como a partir de su propia raza, y yo creo que ese es un racismo del que se habla muy poco, cuando dentro de las mismas comunidades comienzan a verse estas actitudes que uno creería que vienen como desde el otro bando opresor, pero realmente pueden permear a uno mismo y ser capaz de como imitar esas actitudes, ¿no? Uh-huh. Lo que puede pasar con las mujeres, por ejemplo, con el machismo, etcétera, también pasa con gente afrodescendiente. Entonces es muy impactante. Es como uno habla de la gente desclasada, esta es como gente desracializada. Claro. Y de hecho, bueno, la otra hermana, que sí es la que se queda en Luisiana y en su pueblo original, ella comienza también una relación con un chico que es trans, es afro y trans. Entonces también es súper interesante porque tiene acá como una mixtura de muchas como convergencias de distintas como luchas sociales que podemos ver en el día a día, y súper interesante porque se habla mucho del feminismo interseccional. Entonces sí, a mí me parece que es un libro súper entretenido. No es tan largo como parece, pero se lee súper rápido. Yo la verdad que me lo leí como en 3 días, así que muy entretenido. Muy recomendado. Brit Bennett con La mitad de Evanescente. La mitad de Evanescente. Y también, obviamente, una novel que no podía faltar, Toni Morrison. No he leído más de Toni Morrison. Este es el único que yo tengo porque lo reeditaron hace muy poquito. Y este tiene un epílogo de Sadie Smith, así que obviamente también increíble. Y este libro es súper cortito, pero la verdad es que a mí me dejó loquísima. ¿Tú lo leíste? No, y además yo creo que tú lo recomendaste en otro contexto, ese libro. ¿En serio? Sí. Ay, no recuerdo. Bueno, lo recomendamos de nuevo. He leído Beloved. Ya. Es la más famosa, ¿no? Claro. Este libro se trata de 2 chicas que se reencuentran, digamos, como en un orfanato, podría ser. En realidad es como una casa de acogida que tienen niñas que son huérfanas. Y ellas se ven obligadas a compartir una pieza.
uno asume que claramente, porque te lo dicen, una es negra y la otra es blanca, entonces vemos como estas disputas que existen entre ellas y las distintas formas en que se percibe la vida desde un punto de vista y el otro, pero jamás a lo largo del libro te dicen quién es quién es la blanca, quién es la negra. ¡Ay, qué maravilla! Entonces uno va leyendo y tú dices, sí, esta debe ser la negra porque te dice que tiene el pelo así afro, qué sé yo, pero después tiene actitudes que se codea con gente blanca, va a estos eventos, la otra queda como afuera, y después la otra tiene esas actitudes que tú también decías, ay, puede ser ella la negra en verdad. Entonces uno se está todo el rato como juzgando a sí mismo, porque uno dice como, ya, estoy cayendo yo en estas mismas actitudes racistas, porque soy yo la que asume que esta persona es de color porque hizo tal o qué cosa, o dijo tal y qué cosa, o come tal cosa. Entonces para mí eso es impresionante, nunca sabemos quién es quién. Ni siquiera Sadie Smith en el prólogo es capaz de decir quién es quién. Ella da sus teorías, qué sé yo, pero nunca lo sabemos, y Toni Morrison jamás nunca lo ha dicho tampoco. Entonces eso es lo entretenido, porque es un libro que te invita a jugar con los prejuicios. Y eso es muy, muy entretenido porque te obliga a mirarte hacia adentro y en muy poquitas páginas. O sea, yo creo que eso es algo que muy pocos autores pueden lograr. Sí. Me acordé, bueno, vamos a hablar, ¿tienes 5 minutos para hablarte de Úrsula K. Le Guin? Por supuesto. Media hora. No, nos quedan 10. Porque, ojo, viene Jepe hoy día, estamos muy emocionadas, viene Jepe a tantas canciones. Sí, lo vi. Pero, bueno, Úrsula K. Le Guin tiene un libro muy famoso que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que cuando alguien como que quiere saber, ya, pero a ver, explícame qué es esto de la... ¿Qué entendemos por género, cierto? La ideología de género, y es como, mira, la ideología de género es la que te entrena para pensar que a los hombres y a las mujeres hay que tratarlos distintos. Claro. Y eso le pasa al protagonista de La mano izquierda de la oscuridad, que es una... Úrsula K. Le Guin hizo muchos libros espaciales, en donde hay... no me acuerdo cómo se llama ahora, hay un nombre... que esta cantidad tremenda de planetas se interrelacionan a partir de una especie de ONU interplanetario. Y el protagonista de este libro llega, que es un varón terrestre, llega a este lugar, este planeta que se llama Invierno, que está dividido en 2, y para su sorpresa ahí no hay hombres ni mujeres, solo hay personas. Hay personas que entran en una cosa llamada Kemer, que es una especie de celo en donde desarrollan genitales. ¿Cachai? Pero por ejemplo, si tú y yo estamos en una relación y tú entras en Kemer primero que yo y tú desarrollas vagina, yo voy a desarrollar pene. Wow. Y así... Como para la reproducción nomás. Exactamente, y así tú puedes ser madre de tu primer hijo y padre del segundo hijo. Entonces, es una locura el libro, es una maravilla el libro, porque en la primera parte está muy en ese lugar de este personaje terrestre que se da cuenta que él está entrenado no para tratar personas, está entrenado para tratar hombres o mujeres. Claro. Y luego empieza un caminar, porque se mete en un lío político, y además también le pasa eso, como que él tiene muchas complicaciones porque se da cuenta de que la manera en que se hace política en este lugar, él dice despectivamente, es muy femenina, porque la gente no se enfrenta. Claro. Y le pasan un montón de cosas, es un libro muy, muy fascinante. Entonces, de nuevo, él le pasa que no sabe tratar a la gente en términos de género, porque está entrenado por el patriarcado, básicamente. Sí. Es un libro muy importante. A designar roles. Claro. Sí, y a propósito de cuando hablamos con la Antonia de hablar de escritoras estadounidenses, yo lo primero que dice, bueno, Úrsula K. Le Guin es una de mis escritoras favoritas del mundo mundial, es una autora muy importante que murió en 2018 y que transformó a muchos niveles la escritura. De hecho, ella en los 60 sacó 3 libros que luego van a ser una pentalogía, que esta historia te va a encantar, porque ella va a escribir estos libros que se llaman Las historias de Terramar. Yeah. Sí, esos son famosos. Son bastante famosos. Ahora, esta es la historia. En un mundo donde existe la magia, hay magia más poderosa que otra. La magia poderosa es la masculina. Escribe ella. Yeah. Estamos hablando a principios de su carrera. Y va a haber este joven huérfano que va a ser llevado a una isla donde va a ser entrenado por otros magos para ser mago. Y su gran lucha va a ser enfrentarse a su propia sombra. ¿Te suena? Y eso se hizo en los 60. O sea, Harry Potter y todas estas otras historias no existirían si no hubiera sido porque la fabulosa Úrsula K. Le Guin escribió esta trilogía a finales de los 60. Lo bonito es que ya se va a dar cuenta con el tiempo en que ella también fue despectiva con el género. Esto es antes de la mano izquierda. Y hay un documental muy bonito de ella en Prime que se llama Los mundos de Úrsula K. Le Guin, en donde ella explica que ella estaba criando hijos, estaba viviendo como una vida muy conservadora, mientras escribía estos libros, y después cuando sale de ese espacio y se empieza a encontrar con los feminismos, dice, chuta, yo también.
Pero lo que hace, en vez de darle la espalda a esos libros, vuelve a Terra Mar y escribe 2 libros más, en donde cuestiona su mismo relato. ¡Espectacular! Ella ha escrito muchos libros, lo bueno es que Úrsula K. Le Guin a mí me gusta hace muchos años y todavía tengo muchísimo que leer de ella, porque escribió un montón. Escribió ensayo, escribió poesía. Lo último que estuve leyendo de ella era una colección de cuentos y de reflexiones sobre la escritura misma y sobre el género. Espectacular. Como una Woolf gringa. Sí, y harto más accesible, te diría yo. Úrsula K. Le Guin ella fue criada su papá era un antropólogo, que fue de los primeros que empezó a mirar como un igual a los pueblos nativoamericanos. Y de hecho su mamá fue la que escribió la primera biografía de un hombre nativo americano en Estados Unidos. Entonces ella fue construida, casi todos sus libros hablan como de este respeto antropológico a la otredad. Y eso marca todo. La buena noticia es que sus libros fueron recientemente editados por Minotauro, entonces se pueden encontrar muchísimos de sus libros en Chile, cosa que no era así hasta hace unos 10 años atrás. Y claro, Historias de Terra Mar, como les decía, fue de finales de los 60 y tiene libros súper políticos como Los Desposeídos, que amo yo ese libro, que se trata de un mundo perfecto y los costos de ese mundo perfecto, y un cuento que se llama Los que dejaron las o malas, creo que se llama, que es un mundo perfecto, donde todo el mundo tiene recursos, donde todo el mundo es muy feliz, pero hay un niño encerrado que sostiene todo eso. ¿Te quedarías? ¿Te vas? Es el tema de las Omalas. Entonces, Úrsula K. Le Guin, descúbranla, es fabulosa. Fue la primera mujer en ser admitida, en recibir además todos los premios en la Academia de Ciencia Ficción y Fantasía en Estados Unidos. Además fue la primera en recibir todos los premios de esa área. Es una pionera. ¿Tienen adaptaciones sus libros? Hay una adaptación de Ghibli, de Cuentos de Terra Mar. Que lo escribió, fue lo último que escribió sobre Terra Mar, que son una serie de relatos más cortitos, donde están, para mí fue muy emocionante porque te reencontraste con los personajes de Historia de Terra Mar, pero ya están viejos. Claro. Eso es algo que tiene adaptaciones, no sé si hay otras adaptaciones que yo sepa de series pero es así, está en Netflix. Ya. Cuentos de Terra Mar se llama eso. Y déjame hablarte de mi otra favorita que no tiene nada que ver con Úrsula K. Le Guin, pero yo creo que sí la has leído, que es Siri Husband. No la he leído. ¿Viste? Tienes tanto por descubrir igual que yo. Sí. Ya, Siri Husband vino a Chile hace un par de años atrás, estuvo en la UDP, que tienen muy buen ojo, hay decir, la UDP invita a gente fabulosa a sus charlas, y estuvo la Paula Escobar, tremenda periodista que admiramos mucho entrevistándola. Y Siri Husband es ella es heredera de tradición danesa, pero ella nació en así como el Midwest gringo, y muchos de sus libros se tratan de esa tensión entre su cultura de origen y vivir en Estados Unidos, y luego tiene un libro hermoso que habla acerca de cuando ella llega a Nueva York. Ella, cuando tú googleas en muchos, y de hecho cuando vino a Chile también, aparecía así como visita a Chile la mujer de Paul Auster. Y uno dice así, pero a ver, gente, por favor. Siri Husband tiene una producción larga, y de hecho en el último libro de Paul Auster, siempre fue su primera lectora. Y yo me preguntaba cuando escribieron ese libro juntos, las conversaciones que tienen que haber pasado con el último libro de Paul Auster, y cuánto de ella está en la literatura de él y cuánto de él está en la literatura de ella, porque fueron un matrimonio muy largo. Yo creo que lo primero que leí de ella, que lo recomiendo mucho para partir, es un libro del 2011 que se llama El verano sin hombres, que es sobre una mujer que decide irse a una casa de campo para tomar distancia de muchas cosas en su vida, incluida su pareja. Y ahí se empieza a encontrar con una comunidad de mujeres que le empiezan a pasar un montón de cosas muy interesantes en este verse en otras. Yo creo que ese libro te gustaría bastante. A mí me gusta mucho Recuerdos del Futuro, y además ella es una gran ensayista, y bueno, yo creo que la descubrí, mentira, ahora que lo vi, con Un Mundo Deslumbrante, que en la misma onda de Toni Morrison. Se trata de la investigación que está haciendo una periodista sobre el trabajo de una pintora que se sospecha a lo largo del libro, que siempre expuso
con nombres masculinos, que siempre buscó hombres, artistas detrás de los que esconderse. Entonces el libro es la investigación sobre si eso fue o no fue así. Entonces habla con los artistas, habla con sus ayudantes, pues esta mujer levanta el diario, esta mujer ya se murió, y es súper fascinante sobre el rol de las mujeres en el arte. Una maravilla. Y tiene muchos ensayos muy notables sobre neurociencia, porque además es un tema que a ella le interesa mucho, y sobre arte, entre ellos la mujer que mira a los hombres, mira a las mujeres, o historia de mis temblores. Amo, no puedo enfatizar cuánto amo a Siri Hustvedt, la admiramos y es una fabulosa. ¿La edita Six Barral también acá en Chile, ¿o no? La edita Six Barral en Chile, sí. Así que ya saben, a Úrsula K. Lewin la pueden encontrar vía Minotauro Planeta, y a Siri Hustvedt también, Six Barral Planeta. Sí, porque Anagrama la editaba antes, pero ahora. Y para cerrar, esto también, por supuesto, hablando de filosofía, gente que amamos, Susan Sontag. Sí. 2 minutos para Susan Sontag, por favor. La amamos. Que yo creo que fue una influencia súper poderosa para la filosofía pop. Yo creo que es una de las cosas que más me entusiasma a mí de Susan Sontag, porque sus ensayos son muy accesibles. Yo creo que lo primero que leí fue sobre la fotografía. Sí. Y que trabaja con materiales que son muy cotidianos y nos ayuda a pensarlos, a pensar la idea de la representación, a pensar la idea de cómo construimos nuestros imaginarios. Por supuesto, muy feminista, una intelectual poderosísima. Sus novelas son bastante interesantes también, aunque yo creo que a mí me gustan más sus ensayos. Así que ahí le dejamos Susan Sontag, que también nos abandonó el 2004, pero tiene también montonazo de libros para leer. Yo tengo de la obra completa, que hace un tocho. Sí, que lo sacó el año pasado, creo que... Penguin. Random House, sí. Sí, Penguin Random House. Contra la interpretación fue un libro muy importante para mí cuando estaba estudiando arte. Así que les dejamos ahí instaladas. Entonces, tú trajiste el libro, hagamos el conteo. Toni Morrison, Las dos amigas. Brit Bennett, La mitad evanescente. Una educación, Tara Westover. Y Lo que quiero decir, de Joan Didion. Y yo les dejé recomendado la obra de Susan Sontag, de Siri Hustvedt y de la gran Úrsula K. Lewin. Gracias, Antonia. Y se llevas tu libro, además de Planeta, hablando de grandes, de Hannah Arendt, que es La política. Así que... vamos a... viene acorde a los tiempos que... Por eso, necesitamos leer eso. Y además eso también, Paidós Planeta está reeditando a toda Hannah Arendt, así que hay como una buena posibilidad de entrarle ahí, a releer su mirada que nos hace tanta falta en este momento. Gracias, Antonia Sepúlveda. Gracias a ti. Pluma de Mujer en redes sociales. Nosotros despedimos el programa de lunes, y no se vayan a ninguna parte, porque en un ratito va a estar acá la Muriel Riveros, tantas canciones buenas, y Jepe. Esperamos. Sí, se viene en camino. Recuerden que hoy día tenemos GPS, el programa de la Facultad de Negocios y Tecnología, que estrenó la semana pasada. Hoy día tiene su segundo capítulo, y también es el segundo capítulo de Mujeres que Comunican, también acá en nuestra Radio UNIAC. Y a las 6 de la tarde tenemos La Proclama, el programa de Biblioteca Nacional. ¿Viste cómo hemos crecido desde que partimos? Sí, muchos programas nuevos. Y eso, pues, recuerden que además hoy día lanzamos concurso de libros. Se cierra el concurso que estaba antes, y ahora vamos con concurso de libros solo autoras mujeres. Ahí participa Antonia, de Gato Pardo Ediciones, de nuestros amigos de Libros del Revés. Con ese dato me voy, y nos encontramos, yo vuelvo mañana a las 10, pero no se pierdan toda la programación de nuestra Radio UNIAC. Gracias, Maxio, que estaba recién por ahí haciendo piso, a la Muriel Rivero fabulosa, y por supuesto a Renato también en los controles. Nos vemos mañana. Chao.